Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Señor, te damos gracias por esta mañana y gracias por esta palabra tuya que nos edifica, que nos anima, que nos alienta, que nos da dirección, que nos dice, nos enseña cómo tú quieres obrar en medio de nosotros. Necesitamos desesperadamente, Señor, un avivamiento. Ayúdanos, Señor, a entender estos principios para que se logre esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a mirar una escritura en Isaías 49:2. Esta escritura dice, vamos a parafrasear: convirtió mi lengua en espada afilada, me escondió bajo el amparo de su mano, me convirtió en una flecha aguda y me guardó en su aljaba. Yo quiero que nosotros miremos a este cuadro, este símbolo tan poderoso. Imagínese usted en las manos de nuestro Dios maravilloso, poderoso, sabio. Él es el que va a lanzar la flecha, pero yo tengo que estar disponible y haber hecho mi tarea para que Él pueda usarme y dar en el blanco. ¿Cuál es el blanco? Vamos a seguir mirando a la escritura. ¿Cuáles son los componentes de una flecha? Bien importantes esos componentes. Necesita una punta bastante aguda, afilada. Necesita el astil y necesita las plumas. No puede faltar ninguno de estos componentes, de estos elementos, porque no daría la flecha en el blanco. Por lo tanto, estos elementos van a determinar lo directo de su vuelo, lo lejos y lo penetrante de su impacto al ser lanzada, para que pueda dar en su blanco, para que pueda dar en su objetivo. Yo quiero que todos nos ubiquemos, todos tengamos este cuadro. Imagínense esta flecha en las manos de Dios. Y Dios en Isaías dice: esto es lo que quiero hacer. Por lo tanto, necesitamos entonces mirar cuál es la estrategia. Si Dios quiere dar en el blanco, ustedes saben, Dios tiene propósitos bien claros. Llenar la tierra de su conocimiento y de su gloria. ¿Cómo lo va a hacer? Tiene que tener estrategias claras y tiene que tener unos planes estratégicos claros. Pues los tiene. Este es nuestro Dios. Y empieza a mostrarle este plan estratégico a Moisés. En Éxodo 3:15, Dios llama a Moisés para que sea el que saque al pueblo de Israel de Egipto. Y cuando Dios se presenta a Moisés, le dice: el Señor, el Dios de vuestros padres. Moisés, no estás comenzando en cero. Es el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Este es mi nombre eterno, con el cual debo ser recordado de generación en generación. Vamos a mirar esas estrategias, porque aquí hay dos estrategias en este versículo que Dios tiene para que esto sea una realidad, para que de generación a generación Él sea conocido. La primera estrategia que nosotros vamos a estudiar
la primera estrategia, él dice que Dios mismo va a volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando él dice, voy a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Dios está diciendo que esa primera estrategia está en la impartición de una generación a otra. Cuando intencionalmente los padres buscan a Dios, aman a Dios, guardan su palabra, obedecen, escuchan de parte de Dios, toman decisiones en esa palabra de Dios, van a invitar a sus hijos a ser coherederos, invitan a sus hijos a que ellos caminen de la mano juntos en aquel propósito, en obediencia. Les van mostrando a sus hijos, escuchemos juntos la voz de Dios. Y ahora vamos a preguntarle a Dios qué Él quiere hacer con nuestras vidas. Y sus hijos están aprendiendo sobre el carácter de Dios. La primera estrategia estaba en la descripción misma que Dios le da a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, tú vas a tener que conocer lo que yo hice a través de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo que yo impartí a cada uno de ellos. Y tú vas a construir sobre lo que la impartición de la verdad que yo le di a ellos atrás. Por eso el Señor es claro cuando le dice a Moisés, Dios, pero ¿cómo voy a hacer esto que tú me estás pidiendo? Entonces el Señor, ¿qué le dice? Sí, tú vas, escucha, Moisés. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y las vas a enseñar continuamente a tus hijos. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué le está diciendo? Camina con tu hijo en lo que yo te estoy revelando de mi persona. Que tus hijos puedan conocer a Dios íntimamente a través de tu ejemplo, pero a través de las explicaciones que tú le das a tus hijos. A través del modelo, tú modelas esa vida de piedad, esa vida de dirección divina, pero tienes que explicarles a tus hijos. Hemos fallado, hermanos, en esto como padres. Pensamos que solamente al levantarnos y dar explicaciones, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Cuando un chiquito pregunta, ¿pero por qué tengo que ir a la iglesia? Porque yo lo dije, soy tu papá, punto. Mientras vivas bajo mi casa, bajo el techo de mi casa y yo provea tus necesidades, tú vas a la iglesia, punto. Cuando seas mayor y no quieras ir, pues no vas. O sea, hermanos, esto es lo que hemos hecho. Hemos traído a nuestros hijos a la iglesia por tradición, porque lo dijimos. Cuando él pregunta por qué voy a la iglesia, qué oportunidad tenemos de explicarle a ellos que vamos a la iglesia. Y entonces podemos explicarle todo lo que envuelve, que amamos a Dios, que Dios es el que creó, Él es el que se inventó esta institución de la iglesia, como de la familia, como del gobierno civil. O sea, no le damos explicaciones claras a nuestros hijos. No tenemos el tiempo. Entonces después decimos, llevemos a la iglesia ya que se lo digan. Aquí los tenemos 15, 20 minutos a la semana. ¿Cómo les podemos explicar todo el consejo de Dios? Imposible. Por eso Dios fue claro, hermanos, en decir los padres a los hijos. Aún en el Salmo, los padres deben pasar a sus hijos estas verdades. ¿Para qué? Dice, para que las generaciones venideras conocerán a Dios y pondrán su confianza en Él.
O sea, cuando usted está enseñando a su hijo los caminos de Dios, no solamente usted está impartiendo, ¿verdad?, a ellos, sino que ellos a otros, usted, o sea, lo que usted enseña, modela, explica cada día, hermanos, va a tener un impacto de miles de generaciones, o sea, de muchas generaciones. O sea, no se limita en mi hijo, no. Porque su hijo, usted no sabe el propósito que Dios tiene para su hijo y todo lo que va a hacer su hijo en el nombre de Dios y cómo va a impactar otras generaciones. Entonces vemos aquí también otro versículo que todos conocemos, por eso les digo, es un recordatorio. En Malaquías 4:6 dice: acuérdense de la ley que le di a mi siervo Moisés. Mira cuántos años más tarde Dios está otra vez con el mismo mensaje. Se lo dio a Moisés, aquí vuelve a repetirlo y le dice: yo se lo di a Moisés, dice Dios, preceptos y mandatos que todo Israel debía obedecer. Les enviaré al profeta Elías, quien hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿De qué profeta Elías estaba hablando? Esto estaba en el libro de Malaquías. Literalmente no estaba hablando del profeta Elías. Cuando nosotros vamos adelante, vamos a darnos cuenta de quién está hablando. Lucas 1:17 nos dice de quién está hablando. Dice: este Juan irá delante del Señor con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer de este modo. Preparará al pueblo para recibir al Señor. ¿De qué Elías estaba hablando? Nosotros aquí vemos la venida del Mesías. Vendrá, pero tú, Juan, vas adelante, preparando el camino para su venida. Vas a ir adelante, pero cuando venga ese Mesías, ¿qué va a hacer él? Volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos a los padres. Y si esto no sucedía, ¿qué dice Malaquías? Maldeciré la tierra. ¿Quiere que les diga una cosa? Las estadísticas lo están revelando. La nación americana va en picada para abajo. Pero ¿sabe cuál es su pecado mayor? Las generaciones que vinieron después de la mía, mi generación, yo soy hippie. La generación de los hippies para acá, con todo esto de cultura de las drogas y que hago lo que quiero y todo abrazando todo el socialismo, todo el comunismo, que no tienen verdad, no tienen a Dios en cuenta, sus valores y sus principios, que han hecho deshonrar sus padres. Esta es su pecado mayor, porque la Biblia es clara con los 10 mandamientos. Es el primer mandamiento con promesa: honra a padre y madre. Y hoy día encontramos, hace más de 10 años que no hablo con mis padres. 10 años, son controladores. Yo me fui de mi casa y jamás, ellos no saben ni dónde estoy. Entonces es la falta de honra, fíjense lo que estoy diciendo, honra. Que ustedes saben que hay papás no buenos, que quizás no puedes emocionalmente conectar con él, pero honrarlos sí. Entonces, ¿qué va a pasar con la tierra? El juicio de Dios descansa sobre el país. Y esta es la razón que Malaquías dice. Pero lo contrario dice, cuando
haga volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, ¿qué va a suceder? Dios va a bendecir la tierra. ¿Sabe por qué? Porque entonces veremos un derramamiento del Espíritu Santo, porque será esa flecha en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir ese derramamiento, ese mover, esa visitación que necesitamos desesperadamente? Pero no es posible si nosotros no hacemos nuestra parte. Cuando nosotros miramos esa impartición, esa importancia en la familia, vamos, la familia. ¿Y cuál es la estrategia satánica? Fíjese lo clara la estrategia de Dios. No ha cambiado, es la misma, la encontramos Antiguo y Nuevo Testamento. Ay, pero ¿cuál es la estrategia del enemigo? ¿Cuál es la estrategia? Él también tiene una estrategia. Él conoce la estrategia divina y él también. Vamos a mirarlo pronto en una gráfica. Pero vamos a ir a la familia, porque aquí vemos la familia, como Dios habla a la familia. Pero cuando Dios llamó a Juan el Bautista, lo que entendemos es que nunca se casó, nunca tuvo hijos. Mas sin embargo encontramos a Juan el Bautista discipulando a una generación que va a recibir al Mesías. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo Dios nos muestra esa transición de la responsabilidad, lo que tiene que hacer una familia, a la familia espiritual. Lo vamos también a mirar que no solamente la familia biológica es responsable de impartir la verdad de Dios y explicarla a sus hijos, sino la familia espiritual. Y tenemos la historia conocida por todos en Primera de Reyes 19, cuando Dios le dice a Elías se fue de allí y encontró a Eliseo, que estaba arando. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. O sea, ve y despídete. Y dice la Biblia, es hermosa la historia, que fue, él mató unos bueyes, hizo una gran celebración y me dijo, me voy con el profeta Elías. Eliseo se apartó de Elías y tomó 2 toros, con la madera del yugo asó la carne y dio de comer a la gente. Después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Se fue bien de su casa, se despidió. Todos supieron, este es mi llamado. Voy a seguir al profeta Elías. Vamos a mirar entonces en la familia espiritual, porque aquí vemos cómo Elías comienza a caminar con Eliseo comienza a caminar con Elías y no lo dejaba, no le perdía pie ni pisada, hasta que un día le dice, mira, ¿qué tienes conmigo? Un día Elías le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga por ti? Y le dice Eliseo, entonces le dice, quiero ser como tú, quiero una doble porción de lo que tú tienes. Entonces le dice Elías, no lo vas a recibir si no ves cuando yo me voy. O sea, cuando me separe de ti, esto va a suceder. ¿Qué estaba pidiendo Eliseo? Eliseo hablaba de parte de Dios proféticamente, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es multiplicar de una generación a otra sus bendiciones y su presencia. Esta es la voluntad de Dios. Por eso entonces vemos que Dios quiere multiplicar a través de la impartición. Si no hay impartición de una generación a otra, en la familia biológica, en la familia espiritual, cómo Dios va a continuar, cómo nos va a usar como esa flecha. Entonces lo que vemos aquí en la familia espiritual, vamos a mirar cuando ya se separa Elías. Ustedes saben que se fue en este carro de fuego. Eliseo lo ve, y cuando lo ve, cae el manto, la unción.
sobre él. Y Padre mío, no era solamente su maestro, su mentor. Mi padre espiritual se ha ido y se va al río Jordán. Había cruzado antes el río Jordán con Elías y se para en la orilla y dice: si el Dios de Elías está conmigo, que se abra este río. Y golpeó las aguas, el río se abrió y él pasó. Sí, el Dios de Elías está conmigo. Pero yo quiero que ustedes vean esto. Elías había buscado y tenía una amistad y una relación y una comunión íntima con el Señor. Pero Eliseo también. No fue que Eliseo comenzó a buscar a Dios el día que le puso el manto. No, creció. ¿Por qué? Porque un papá va enseñando a su hijo los caminos de Dios. Yo quiero que ustedes vean. Entonces está buscando a Dios, y cuando entiende su propósito y su llamado, que es seguir lo que Elías estaba haciendo como profeta, pues entonces que pide una doble porción. Y cuando usted lee en Segunda de Reyes capítulo 2, usted va a encontrar que Eliseo, los milagros increíbles fueron el doble de los de Elías. Usted encontrará 7 milagros increíbles que Dios hizo a través de Elías, pero con Eliseo, cuando usted lee la escritura, hay 14 milagros increíbles. Doble porción. La impartición es importante. Aquí tenemos 3 generaciones. ¿Dónde está el hermano Guillermo? ¿Dónde está mi hermano Manuel? ¿Dónde están? Yo quiero que vengan aquí. Van a venir aquí. Vamos a mirar aquí. Tú te quedas ahí paradita. Muy bien. Vamos a mirar aquí. ¿Quiénes de ustedes tienen más de 65 años? Véngase aquí, hermano. Véngase aquí. Muy bien. Aquí tenemos 3 generaciones. Vamos a mirar sobre la impartición. Esta generación, ellos buscaron a Dios, escucharon de Dios y recibieron de Dios. Cada uno tiene su Biblia. Ellos han recibido de parte de Dios. Pero ahora ellos diligentemente e intencionalmente han pasado a la siguiente generación lo que han aprendido. ¿Sí o no, hermano? Pues voy aquí a poner al hermano aquí. Dele su Biblia al hermano Manolo. Ponga sus 2 Biblias. Doble. O sea que él tiene, yo quiero que ustedes vean doble. Ustedes saben, pero me quedé sin ninguna revelación. No, dame una Biblia. No, aquí está, hermano, su Biblia. Pero él ha pasado todo el conocimiento, todo lo que aprendió de Dios lo ha pasado a la siguiente generación. Pero es responsabilidad del hermano Manuel. Él diligentemente ha pasado todo lo que conoce, pero él buscó a Dios. Yo quiero que ustedes vean cómo él buscó a Dios personalmente, pero recibió de la generación anterior lo que Dios le dio a esa generación. Lo recibió con el corazón y por lo tanto dobló. Pero ahora, ¿cómo te llamas? Daniel ha buscado personalmente él a Dios. Se ha metido con Dios, ha escuchado, porque como nosotros le enseñamos en el libro, ya a los 4 años le enseñamos al niño a escuchar la voz de Dios. Él ya escucha la voz de Dios, él lo busca a Dios diligentemente, pero ahora él recibe, pero está recibiendo. Él tiene 2, ahora él recibe, él mantiene la suya y dame otra más. Mire cómo esto se ha multiplicado. La impartición, mire, la revelación, mire, de esta generación, perdóneme su Biblia, de esta generación, sí, que no es que ellos pierden lo que Dios les ha dado, pero él, y si seguimos poniendo aquí, las otras generaciones no podríamos sostener tantas Biblias, porque es el doble. Él va a recibir el doble. Ya ustedes pueden imaginar cómo Dios está preparando esa flecha, ¿no? Para que dé en el blanco. Por impartición. Impartición, dirigiendo lo que se llama el discipulado en el hogar y en la iglesia.
en nuestros trabajos, donde Dios le ha puesto a trabajar. Allí usted está impartiendo la verdad de Dios a otros para que no olviden su nombre. Pero ¿cuál es la estrategia del enemigo? Vamos a quitar aquí, vamos a que cada uno se quede con una sola Biblia. El enemigo no quiere multiplicación, el enemigo quiere suma. Entonces, que cada uno, que todos comiencen, y hoy encontramos muchos movimientos de juventud. No queremos aquí los viejos, no queremos aquí los mayores, nosotros estamos solitos. Vamos a empezar de nuevo en cero. ¿Qué va a suceder? Ya les voy a contar. No es suma lo que Dios quiere siempre es multiplicación. Por lo tanto, es necesario la impartición de una generación a otra. Pero ¿cuál es la estrategia del enemigo? La estrategia del enemigo es que esta generación no pase a la siguiente generación, sino que se guarden todo lo que Dios les ha dado y lo que Dios ha revelado. Y ha hecho un trabajo excelente el enemigo con eso. En este momento del posmodernismo, donde estamos viviendo un momento postcristianismo, esto es lo que ha sucedido. El enemigo frena. Él tiene todas las estrategias para frenar que esta generación no le pase a sus hijos, ni biológicamente ni espiritualmente, pase la verdad de Dios a la siguiente generación. Porque la estrategia del enemigo siempre es dividir. Por eso el comunismo avanza, como ha avanzado hoy más destruyendo la familia para que no haya impartición. Hoy los hijos no quieren escuchar a los padres. ¿Y qué les dice el comunismo? Nos tiene a nosotros el partido para escucharlo. Y si usted tiene que levantar también y matar a su padre, lo puede hacer. Y está en su derecho, porque él le ha controlado y lo ha manipulado y todas las barbaridades. Ellos se han propuesto, ellos ganan terreno dividiéndonos. Cuando nosotros de una manera intencional no pasamos de una generación a otra la verdad de Dios, estamos entonces reteniendo lo que Dios nos ha dado. Pero si no somos intencionales, tampoco viene la multiplicación. ¿Qué le va a pasar a esa flecha en las manos de Dios? Pero imagínense cuando cada uno hacemos nuestra tarea y nuestro trabajo y preparamos la generación que se está levantando. Por eso es que, hermanos, por todos estos 35, 37 años que trabajamos con la niñez, cuando Dios me dijo, empieza a los 4, ¿qué vamos a enseñar? Y Dios dice, todos los que les he dado, todo lo que les he enseñado. Cuando usted lee nuestro currículo, pues Dios nos había enseñado ya como jóvenes a escuchar la voz de Dios, el temor de Dios, todas esas. Y Dios dijo, enséñala. Señor, en obediencia lo enseñamos, pero ellos aprendieron a escuchar la voz de Dios. Pero también hablaron de parte de Dios. Entonces, mire la necesidad de que una generación imparta la verdad de Dios a la próxima generación. Gracias, los voy a llamar en un ratito más, pero gracias hermanos preciosos, gracias. Vamos a mirar la segunda estratégica porque el tiempo avanza, pero vamos a mirar a la segunda estrategia que Dios tiene. Nosotros vamos a ver aquí cómo Dios está interesado en que una generación conecte con la otra. ¿Sabe la oración hoy día de nosotros? Dice, Señor, el corazón de los padres se vuelva a los hijos y de los hijos a los padres. Porque nuestra juventud no está escuchando ni sus padres espirituales, ni sus padres en la casa. Su independencia, su rebeldía. Y ellos creen que van a lograr su destino de esta manera y no van a alcanzar el destino que Dios tiene para ellos. Van a ir a otro lado, pero no a lo que Dios tiene para ellos. Hechos 2:17, el pastor oró con este versículo. En los últimos tiempos les daré a todos de mi espíritu, hombres y mujeres
hablarán de parte mía. A los jóvenes les hablaré en visiones. A los ancianos les hablaré en sueños. Vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar. Van a hablar de parte de Dios. O sea, a medida que enseñamos a que ellos, cada generación, cada uno escuche la voz de Dios, entonces Dios dice que va a derramar de su Espíritu Santo y cada uno tiene un papel importante que jugar. Vamos a mirarlo nuevamente aquí en la flecha. 3 componentes. Vamos ahora a ver qué generación está ubicada en esta flecha. ¿A quién encontramos en la punta? Obligatoriamente nuestros niños y adolescentes. La punta representa a nuestros hijos e hijas. La punta es afilada con poder para penetrar. Es la parte funcional primaria de la flecha y juega el papel más importante en la determinación de su propósito y alcanzar el objetivo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que la tierra sea llena del conocimiento y de la gloria de Dios. La evangelización, el discipulado, que conozcan a Dios. Y ellos juegan el papel primario. ¿Qué ha querido el enemigo? Abórtenlos. Nos quedamos entonces sin punta. Los que no se casan o los que se casan, no quiero sino uno hijo, 2 máximos, máximo. Y muchos perros. Esta es obra del enemigo, hermanos, porque sin la punta no damos en el blanco, en el propósito, no cumplimos el propósito de Dios. Claro, hay un peligro. Nosotros debemos darle la oportunidad y respetar y poder animarles y alentarles a que reciban. Yo recuerdo cuando Lisa y yo comenzamos, reunimos los primeros niños adolescentes que eran indisciplinados, eso no tenían. Ay, no sabíamos de qué hogares venían y los líderes que vinieron a ayudarnos a formar nuestro primer grupo dijeron: queremos almorzar en las casas de estos niños. Y cada día que regresaban de las casas de los niños decían: Yarley, en esas casas no hay disciplina, no hay civilización, no hay educación. Los niños igual se montan en la mesa, igual hablan todo el tiempo. No, estos niños se comparan a los huérfanos del Brasil. Esa misma experiencia tuvimos en el Brasil, como si no tuvieran padres. Estos fueron los niños que Dios nos entregó para discipular integralmente. Ya ustedes se pueden imaginar todo lo que pasamos. Entonces, pero ¿qué sucede? Si ellos deciden, que es lo que ha sucedido, actuar independientemente de los adultos. Ay, ellos están anticuados, fuera de moda. No quiero los adultos, menísimos los ancianos. Nosotros escuchamos de Dios, ya Dios compartió con nosotros y nos vamos a lanzar. 2 problemas, 2 peligros. Si ellos escuchan de parte de Dios, como dice la Escritura, que debe someter el profeta, debe someter esa palabra al consejo piadoso. Si estos jóvenes escuchan a Dios y no rinden cuentas y no someten lo que han escuchado al consejo piadoso de las generaciones anteriores, ¿qué va a suceder? Van a caer en el error y van a hacer cosas que nunca deberían haber hecho. Pero también, si ellos deciden: el Espíritu Santo cayó, nos visitó y ahora podemos continuar solas, ¿sabe? Me sorprendió cuando este avivamiento en la universidad en Ashford, es una universidad wesleyana, que fue fundada por los seguidores de John Wesley, y ya han tenido otros avivamientos. Pero como a las 2 semanas que empezó a viajar gente de todo el mundo y de toda la nación que llegaban allí, mis pastores querían que nos tiráramos nosotros también allá, y yo le dije a los pastores: bajo cero la temperatura.
no tienen baños. Son una revolución, la mitad del pueblo quedó destruido. Y salió el líder, uno de los que, pero no había liderazgo como tal, eran como todos liderando a la vez. Dice: no queremos aquí a los viejos. Y solamente dentro del templo los menores de 25 años. Y en el púlpito solamente los menores de 25 años. Bueno, esa es la tendencia, hermanos. Cuando ellos reciben palabras del Espíritu Santo y empiezan a moverse, pero dicen: queremos hacerlo solos. ¿Qué va a pasar con ese impacto? Es un impacto de corta duración. Uno de los legados más grandes que dejó este conde, el conde Ludwig Sinsterberg de Alemania, de los moravos, su avivamiento duró más de 100 años. Se enviaron más de 200 misioneros. Estamos hablando del año 1700. Él nació en el 1700, murió en el 1760. Estamos hablando de 1700, de la persecución, porque al fin él lo sacaron también de su propia finca, donde él empezó a recibir refugiados, y esa comunidad fue creciendo. Pero el día que recibió el Espíritu Santo y compartió con su pueblo, nunca se puso el sol. Dice que por más de 100 años el sol nunca salió sin que ellos estuvieran en adoración e intercesión por las naciones. Él muere, porque él muere joven, a los 60 años, pero esto nunca paró. ¿Por qué no paró? Porque conectaron una generación con la otra y trabajaron en unidad, caminaron de la mano los unos con los otros, honró cada uno lo que correspondía. Pero ¿saben, hermanos, qué le pasa a esta juventud? Si decide caminar independientemente, pues su impacto va a ser de corta duración. Y esto no es lo que Dios quiere. Por eso dice: profetizarán los hijos e hijas, verán visiones los jóvenes, y los ancianos soñarán sueños. El Espíritu Santo le está dando a todos su parte para que hagan su papel. Pero ¿dónde está? Vamos a mirar a la siguiente generación. Entonces, la punta de la flecha tenemos los menores de 25 años, porque están todavía en su casa, todavía están recibiendo el sustento, están estudiando. O sea, muchos de ellos no llevan la carga de traer el pan a sus casas, porque están en preparación. No van a la guerra tampoco. En el contexto hebreo, en el contexto judío, no van a la guerra y no son los proveedores económicos principalmente para la familia. Pero no funcionaría una flecha con solamente la punta. Tenemos el astil, el cuerpo de la flecha. La generación en el contexto judío le llama la generación de los padres, porque son los que están teniendo hijos. Y dice Dios que les dará visiones. ¿Cuál es la función del astil en la flecha? Provee dirección clara, brinda el peso para la estabilidad en el vuelo. Así la flecha puede alcanzar su objetivo. ¿Qué edades tenemos aquí? Bueno, más o menos para a lo menos el pueblo judío, en el contexto judío, de los que 25 que a unos 65 años. Quiero que vean cuál es el papel de ellos. Ya quizás terminaron su educación, son los principales proveedores para la familia. ¿Qué más nos dan esta generación? Su educación, su experiencia y recursos. Ellos son los que proveen. Están recibiendo experiencia, están tomando liderazgo en el hogar, liderazgo en la iglesia, liderazgo en la comunidad, liderazgo. Están tomando puestos de responsabilidad y liderazgo, pero poseen todo esto. Ahora, si esta generación decide: soy autosuficiente, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo recursos, no necesito de los ancianos, pero tampoco necesito de la punta, no necesito de los niños y de los adolescentes. ¿Qué le va a pasar? ¿Dónde va a llegar? Imposible.
no va a alcanzar su objetivo. Por lo tanto, necesitamos también de esta generación. Ahora, hermanos, ¿cuál es el peligro de esta generación? No escuchar de parte de Dios. La autosuficiencia. Tengo la energía, tengo la fuerza, tengo la educación, tengo el dinero. No necesito estar orando y buscando y pidiendo a Dios. Puedo hacer maravillas. Como dijo un chino cuando llegó a Estados Unidos, me impacta lo que puede hacer aquí la iglesia sin el Espíritu Santo. Porque en China sin el Espíritu Santo no somos iglesia. O sea, impactante, eso dice esa generación. Mira todo lo que he logrado sin buscar a Dios diligentemente. Necesitamos que ellos también den el ejemplo en buscar a Dios con diligencia, pero en intencionalmente pasarlo a la siguiente generación. Esa es su responsabilidad, pero ese es el peligro. Y claro, la Biblia dice, y sus hijos y las hijas, porque están en la punta de la lanza, por lo tanto, ellos van a la vanguardia. Esta es una generación que cuando recibe el Espíritu Santo son radicales en su obediencia, hacen nuevas cosas. Ellos no temen, esta generación en la punta no temen hacer cosas diferentes, nuevas, no tradicionales. Ellos rompen con la tradición. Y nosotros, ¿qué hacemos las otras generaciones? Nosotros ya estamos cómodos en nuestra zona, ya nos gusta como es así en la liturgia. Y ahora ellos quieren tambores y quieren baterías y quieren. Yo cuando crecí solamente tenía piano en la iglesia. Todo lo demás era diabólico. Entonces cuando empezaron a introducir, ¿quién introdujo esa batería y todo esto? Hermano, se da cuenta, pero son la punta, los jóvenes, lo que van a traer lo nuevo de parte de Dios y los que no tienen temor. Y cuando Dios les habla y cuando se llenan del Espíritu Santo son radicales en su obediencia. Yo fui radical en mi obediencia, hermanos. Cuando Dios me bautizó y me dijo que cuál era el propósito para mi vida, fui radical. Me fui de Colombia y nunca había cogido un avión a Medellín y volé de Bogotá ahora a Canadá, radical, sola, sin hablar el idioma, sin mi papá y mi mamá. Son radicales. Todo movimiento misionero ha venido de esa punta. De mi generación hippie, 2000 agencias misioneras nacieron de mi generación. Son radicales, no le temen. Lo que Dios habla, eso es lo que vamos a hacer. Después de que escuchan de parte de Dios, eso es lo que vamos a hacer. Mira a ver allí en la universidad, allí en Kentucky. Pero salieron los profesores a hablar y dijeron, no, ellos se meten allá, pero llegan a clase. No duermen, no sabemos, y les va bien. Están estudiando y están orando. Son radicales. Los necesitamos. Pero nosotros, los de la STIL, queremos comodidad. Ay, no, todo. Necesitamos de ellos para que nos saquen de la zona de comodidad y nos den eso nuevo, eso que Dios quiere hacer. Necesitamos que Dios les hable a ellos lo nuevo que Él quiere hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito, hermanos? Que nosotros, la generación de las STIL y la generación de las plumas, nosotros podamos tener un impacto, penetrar al momento histórico que nos ha tocado vivir. Es la punta. O sea, si nosotros queremos hacer un impacto en Colombia, en la cultura, necesitamos de ellos. Son ellos. Nosotros detrás, porque ya pueden imaginar, Dios está, es el que lanza la flecha, Dios. Entonces imagínense alineada esta generación con la punta. Imagínense eso en la mano imagínenselo en la mano de Dios. Claro, hermanos, cambian naciones, cambian culturas, cambian sociedades. Si nosotros no tomamos en cuenta en orar y en discipular y en que nuestros niños y jóvenes escuchen de parte de Dios, hermanos, no tendremos impacto en la sociedad. No tenemos punta. Y por último, las plumas. Los abuelos, los que pasan de 65 años. ¿Cuál es su rol? En una flecha, facilitan el vuelo estable de la flecha, mantienen la dirección al ser disparadas,
funcionan como las alas y el timón de la flecha. Hermanos, yo quiero que ustedes vean esto. Las alas son las que determinan lo lejos que llegará la flecha. Escuchen, ancianos. ¿Ustedes qué creen que son la iglesia del ayer? Ustedes que dicen qué bueno que me jubilé, ahora voy a disfrutar, porque antes no disfrutaba, no sé lo que hacía. Entonces, pero ahora sí puedo disfrutar mi jubilación. ¿Aquí usted tiene al pastor de ejemplo? ¿No está jubilado? Ay, pero ahora voy a disfrutar. Ya nuestros niveles de energía han bajado, esa es la verdad. Nuestros recursos nos siguen creciendo, esa es la verdad. Tenemos recursos limitados. Pero yo quiero que ustedes vean en el cuadro de Dios que una generación a la otra, que tenían que ser conectados. Mire, hermanos, sin ustedes, sin la sabiduría, porque usted dice, ¿y eso de soñar sueños qué es? No es que vamos a dormir más, es verdad, necesitamos dormir más porque los niveles de energía de nosotros han bajado. Necesitamos siestitas. Yo no pensé que ya necesitaba, pero ya yo necesito siestas. Mira, hermanos, pero escúchenme. En el contexto hebreo, los sueños son sabiduría. Sin su sabiduría, nosotros no podemos continuar. ¿Sabe por qué? Porque ustedes ya han vivido, tienen una experiencia. Ustedes han vivido las crisis, los fracasos, todo. Ustedes tienen una vida de experiencia. Y ustedes buscaron, caminaron con Dios, escucharon la voz de Dios. Tienen testimonios maravillosos de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y cuando nosotros, porque sí, las generaciones anteriores, cuando vienen los problemas quieren renunciar. Los hemos visto, hermanos. Yo soy testiga de muchos que cuando las dificultades llegaron, renunciaron y no siguieron con lo que Dios tenía para sus vidas. Necesitamos de ustedes desesperadamente para poder llegar al objetivo, que Dios cumpla su propósito. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Cuando vemos que es una profecía que Dios le habla a Joel, y el apóstol Pedro se levantó y la repitió y le dijo a los judíos, que era lo que tenía, su audiencia era judía, le dice, ustedes recuerden lo que Dios habló por el profeta Joel. En estos tiempos Él derramará, y esto debe ser nuestra oración, que Él derramará de su Espíritu Santo. ¿Y qué va a suceder? Pero el derramamiento que usted tiene en la mente, el derramamiento del Espíritu Santo. Sí, quiero una visitación divina. ¿Para qué? Los ancianos dicen para que me sane y vuelva a tener las fuerzas de mi juventud y no me duela nada. Nuevos huesos, nuevo corazón. No, hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo va a venir ¿para qué? Para que se cumplan los propósitos de Dios. Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria, como las aguas cubren la mar. ¿Para qué? Para que el reino de Dios sea extendido aquí en la tierra. Necesitamos entonces el trabajo de las 3 generaciones. Vamos a pedir a nuestros estrellas que teníamos aquí y vamos a terminar. Ellos soñarán sueños. Aquí vemos la flecha completa y vamos aquí a mirar. Tenemos nuestros ancianos, tenemos nuestros niños. ¿Ustedes creen que será posible reconectar las generaciones? De manera que se logre llevar a cabo la impartición y ver la restauración de la autoridad y bendición de la unidad, porque es en la unidad donde va a venir el derramamiento del Espíritu Santo. Yo quiero que se pongan de pie, vamos a hablar proféticamente en esta mañana. Vamos a hablar a esta generación y vamos a orar y vamos a decirle al Señor, sí, nosotros vamos a alentarlos, vamos a bendecirlos, vamos a impartir, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que ellos obtengan todo lo que Dios me reveló a mí. Entonces ellos lo puedan recibir. Señor, queremos orar en esta hora. Vemos aquí ahora de una manera viviente lo que tu palabra nos ha enseñado, que una generación impartiría tu verdad a la siguiente generación. Queremos orar, Señor, por esta generación de los hijos e hijas de toda la iglesia en Colombia, Señor. Queremos levantar toda nuestra juventud que en este momento, en todo rincón de Colombia,
está llegando a la iglesia o están en la iglesia, para que, Señor, tú seas hablándoles. Pero rogamos por aquellos padres y por aquellos mentores, que vuelva el corazón de los padres a los hijos y quieran invertir y quieran impartir y quieran enseñar y quieran discipular sus hijos, puedan caminar juntos de la mano contigo. Pedimos, Señor, para que tu Espíritu Santo haya una visitación y un derramamiento sobre nuestra juventud. Pero, Señor, sabemos que tú quieres que se vuelva el corazón de los padres a los hijos, que conecten estas dos generaciones, que esta generación de niños, de jóvenes, se levanten como profetas para hablar a nuestra cultura. Pero también, Señor, oramos por la generación de los padres. Pedimos, Señor, que a cada uno de ellos tome su responsabilidad y quiera adoptar de una manera intencional el discipulado de la siguiente generación. Rogamos y pedimos, Señor, que también derrames de tu Espíritu, dales visiones, dales entendimiento, dales estrategias de cómo pueden, diles, Señor, háblales de cómo ellos pueden conectar, Señor, cómo pueden orar y clamar para que haya esta conexión. Te lo rogamos, Señor. Pero también rogamos por los ancianos. No podemos, Señor, sin ellos, sin la sabiduría, sin la oración, sin su consejo oportuno, movernos. Tú quieres que juntos nos movamos. Oramos, Señor, para que tú les des esa revelación de cómo conectar, de cómo abrir sus hogares, de cómo adoptar a aquellos de otra generación para discipular, para formar, para enseñar. Ayúdale, Señor, a estar activos en la obra tuya, para que tú cumplas tu propósito. Que venga tu reino a la tierra, que venga tu reino al hogar, que venga tu reino a cada esfera de influencia, que venga tu reino a Colombia. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.